trabajo de amor que podemos hacer hacia los demás y ser constante en todas las cosas que hacemos para el Señor. Pero no solamente la iglesia de Dios es una iglesia dinámica, sino también es una iglesia diligente. No solamente es dinámica, sino también que es diligente. Fíjense ahí en el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ¿qué cosa? ¿Qué se divulgó? La palabra del Señor, no solo donde, en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No solamente la iglesia es una iglesia dinámica, también tiene que ser una iglesia diligente. Diligente en predicar el evangelio, diligente en llevar las buenas nuevas, diligente en divulgar la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser diligente en esto. Porque ¿cómo se van a salvar las almas si nosotros no somos diligentes en predicar el evangelio? El miércoles comenzamos un desafío. Ahorita tengo que preguntarte, Radamés. Radamés tiene que preguntarme a mí, yo tengo que preguntarle a él. Hicimos un desafío el miércoles. Yo no sé si ya usted ha preguntado, los que estuvieron aquí y los que supieron que le tocaba a alguien. Pero hicimos un compromiso para poder preguntarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos ser diligentes en el evangelismo, en predicar la palabra, en divulgar la palabra de Dios. Yo necesito en la semana por lo menos haber visto a alguien y a ese alguien poder haberle predicado el evangelio. Poder haber anunciado las buenas nuevas del evangelio. La iglesia necesita ser dinámica, la iglesia necesita ser diligente. ¿Qué son prioridades de la iglesia? A ver, pensemos. Algunos dirán, la prioridad de la iglesia es construir un templo. No, esa no es la prioridad. Eso es un combo. La prioridad son las almas. Esa es la prioridad de la iglesia. Las almas. Primero para que conozcan a Cristo y después para que se edifiquen en Cristo. Esa es la prioridad. Y toda actividad que hacemos, lo hacemos con el propósito de salvación o de edificación. No de comer. Nos encanta comer. Y si hay algo que recién hablamos con José Luis hace un ratito aquí, ¿verdad? La mayoría de nuestras actividades hay comida. ¿O no? Las libras no me dejan mentir. Siempre hay comida. Pero esa no es la prioridad. La prioridad son las almas. Para que conozcan al Señor. Las prioridades son las almas no solamente para que conozcan al Señor, sino para que sean restauradas. Para que puedan entender que Dios les ama, que no los ha dejado solos, que Dios tiene la solución para sus problemas, sus dificultades. Que en medio de la presión y en medio del estrés que produce este mundo, hay un respiro en la presencia del Señor. Y la iglesia tiene que ser diligente en todas estas cosas, porque la gente necesita a Cristo. Si los cristianos necesitamos a Cristo, imagínense los inconversos. O usted como cristiano ya no necesita a Cristo. No para salvación, porque ya lo tenemos. Pero necesitamos ¿qué? Ahí dice, imitando al Señor. Necesitamos mirar al Señor, imitar al Señor, depender del Señor. Dijo el Señor Jesucristo, separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros necesitamos de Cristo, mis hermanos. Entonces tenemos que ser diligentes. Diligentes en buscar las almas, en predicar el evangelio. Queridos hermanos, déjenme decirle algo. ¿Alguna vez usted tenía alguna espinita por ahí? ¿Ha tenido alguna espinita? Yo tengo una espinita por ahí. ¿Sabe cuál es mi espinita? Que a veces hacemos obra de fe, trabajo de amor y constancia para trabajar en la excelencia del Señor, algo que hacemos y preparamos y usted no viene. Me saqué la espinita. A veces buscamos y hacemos las cosas con excelencia para que usted se edifique, para que usted crezca, para que usted cambie. Y usted no viene. Y lo que hacemos, lo hacemos primero por el Señor y segundo por su necesidad y por mi necesidad. Yo necesito del Señor. Usted necesita del Señor. A veces con José Luis hemos tenido que entre él y yo y a veces Javier también resolver, comernos todo lo que usted no vino y no comió. Un gran sacrificio para nosotros, Javier. Pero es mucho más que eso. No es el comer, sino es la oportunidad que usted se perdió de edificarse, de crecer, de tener coinonía con los hermanos, de que tengamos una iglesia dinámica,
y una iglesia diligente en hacer lo que tiene que hacer. Eso necesitamos. Una iglesia dinámica y una iglesia diligente. La iglesia necesita predicar el evangelio. Y muy pronto vamos a comenzar a poner un día para que la iglesia salga a evangelizar. Ahora le tengo una mala noticia. Solo el 0.5% va a venir a evangelizar. Tengo una mala noticia. Vamos a poner el día de evangelismo para salir a evangelizar y solo el 0.5% va a venir a evangelizar. Ahora la pregunta es, ¿usted va a ser del 0.5 o de los otros 95 y algo? O 99.5. Hay dos cosas que en la iglesia a veces no es dinámica ni diligente. Uno es el culto de oración y otro el evangelismo. Y yo estoy convencido, mis hermanos, que usted predica el evangelio, ¿sí o no? ¿Predicó esta semana? No me diga, pero ¿predicó esta semana? No se preocupe que ahorita le van a preguntar. ¿Pero predicó esta semana? Y sea honesto, si usted no predicó esta semana, sea honesto. No, esta semana se me pasó. Bueno, vamos a la próxima. Sea honesto. Pero la iglesia tiene que ser dinámica. ¿Cómo esos lugares se van a llenar si usted y yo no predicamos el evangelio? Si la iglesia no es dinámica en llevando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, la iglesia es dinámica, la iglesia es diligente. Y miren el versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia tiene una dirección. La iglesia es dinámica, la iglesia es diligente y la iglesia tiene una dirección. Y esa dirección es servir a Dios vivo y verdadero. La iglesia tiene que estar enfocada en servir no al pastor, no a las autoridades, en servir al Dios vivo y verdadero, el que murió por usted, el que fue sepultado y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y un día viene pronto a buscarnos. Esa es nuestra dirección, ese es nuestro norte. La iglesia está en cumplir toda la obra de fe, el trabajo de amor, ser constante en la esperanza, ¿verdad? Diligente en llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a ese Dios vivo y verdadero. Antes servíamos a los dioses, ¿verdad?, muertos, o mejor dicho, nunca vivieron, o sea, que no existen. Y a veces éramos más dedicados a ellos que al Dios vivo y verdadero que nos salvó. ¿Cuántas velitas habremos prendido en aquella época? ¿Cuántos de ustedes, aparte de mí, prendieron vela alguna vez? Yo nunca había prendido tanta vela como en Dominicana, porque se va la luz. Y a veces, no sé si usted era así, pero a veces esa vela tenía que estar. No había para comer, pero esa vela tenía que estar. ¿Sí o no? ¿Tiene que ser así? Y entonces hoy que estamos en Cristo, salvo, con esperanza gloriosa que vamos a los cielos, no tenemos ni dinámica, ni diligencia, ni somos directos en agradar al Dios vivo y verdadero que nos salvó. Yo creo que la iglesia, cuando es dinámica, la iglesia cuando es diligente y la iglesia cuando es dirigida a la persona de Cristo, es una iglesia que tiene menos problemas. Porque no nos peleamos entre nosotros, tenemos un solo enemigo, al cual le vamos a ir a sacar las almas, para que puedan conocer a Cristo. Entonces la iglesia cuando está dinámica, se siente el gozo, se respira el gozo. La iglesia cuando es dinámica no está con la cara de chupa limón. ¿Tengo problemas? Sí, tengo problemas, pero estamos en Cristo. Hay dificultades, pero seguimos constantes en la esperanza. Tuve problemas, pero hoy pude hablarle a alguien de Cristo. Tengo mis situaciones, pero voy a ver qué le pasa al hermano. Esa es la iglesia de Dios. Una iglesia dinámica, una iglesia diligente. Y una iglesia que tiene dirección a la persona de Cristo. Su norte es Cristo. Queridos mis hermanos,
Aquí estamos para servir al Dios vivo y verdadero. La pregunta es, ¿cómo usted y yo le vamos a servir? ¿Vamos a estar dinámicos, activos en la obra de Dios? ¿Vamos a ser diligentes en llevar el Evangelio? Y vamos a tener una sola dirección, Cristo. ¿Se acuerda lo que dice Hebreos capítulo 12? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos. Esa es nuestra dirección, queridos hermanos. No mira al pastor, como lo decíamos en la escuela dominical hoy. Mira a Cristo. Por eso ahí el versículo dice, el versículo 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En lo que yo no imite a Cristo, no me imite. Pero en lo que yo imito a Cristo, imite. Parece un trabalengua. ¿Cómo es? En lo que yo imite a Cristo, usted me imita. En lo que yo no imite a Cristo, usted no me imite. ¿Estamos en eso? Entonces, la iglesia que el Señor quiere en el 30 de mayo, en primer lugar, es una iglesia, ¿cómo? Dinámica. ¿Cómo más? Diligente. Y que tenga una sola dirección. Que sea Cristo. ¿Amén? Ahora, ¿qué vamos a hacer esta semana? ¿Cómo ponemos esto en práctica? ¿Cómo podemos estar activos, dinámicos en la iglesia esta semana? A ver, ayúdenme para poder terminar. Ser diligente en llevar el Evangelio. Muy bien. Y activos ahí. ¿Qué más? ¿Cómo podemos ser dinámicos en esta semana? Ser constantes. Fervientes y en oración. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo podemos ser dinámicos esta semana? Imitadores del Señor. ¿Qué más? Buscar al que no vino. Venir el miércoles de oración. Excelente, mi hermano. Salir a predicar. Venir a las actividades de la iglesia. No deje que José Luis y José Maciel se coman todo. Usted venga. Cuidar el testimonio. Y mostrar el testimonio. Fíjense que estos hermanos se convirtieron ¿de dónde a dónde? De los ídolos al Dios vivo y verdadero. De los ídolos al Señor. ¿Cuántos de ustedes se han convertido de los ídolos? De los ídolos puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han convertido de los ídolos a Dios? Entonces, ¿cuál es su norte, querido hermano? ¿Servir a quién? Al Dios vivo y verdadero. Si no lo está haciendo, comience hoy. Y si lo está haciendo, siga siendo dinámico en las cosas de Dios, siga siendo diligente en llevar el Evangelio y manténgase mirando a Cristo. Esa es nuestra dirección. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana. Y allí con los ojos cerrados, piense y sea sincero.